Hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Yo como que una vez me puse a pensar algo que dije, algún día lo quiero decir. Y gracias. Este, Todo lo que yo soy es gracias a mis papás y lo que no soy es por mi culpa, ¿no? O lo que todavía no soy. Pero gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que, que siempre están aquí apoyándonos y haciendo esta obra, ¿no? Y estoy muy feliz de poder hoy compartir la palabra. Yo sé que este día era un día de expectativa por dos cosas, ¿no? Por la reunión del Gran Rescate previo a la Universidad de la Vida y pues una cosecha de muchas personas que hoy por primera vez van a escuchar el mensaje de Jesús y además pues de este huracán que esperábamos que iba a llegar, pero no llegó, ¿no? Entonces, gracias a Dios estamos aquí de forma presencial, algunos de forma virtual, en línea. Y antes de empezar, yo quiero mostrarles también unas fotos de la reunión del día de ayer de jóvenes. Ayer terminamos una serie de 2 reuniones. Aquí están, miren, en nuestro tiempo pre-reunión, botaneando. Esta serie se llamó Jesús el Salvador del Mundo y ayer fue la parte 2. Está Lalo, el América, Capitán América, Ana, ahí el pre-show, los bailecitos del Aldair, ya se lo saben. Y bueno, Ley que estuvo predicando el día de ayer, una gran enseñanza de parte de Dios. Y fue un tiempo muy especial, la verdad. Les quería mostrar estas fotos porque como jóvenes estamos entrando en un mover en nuestra red. Sabemos que somos parte de esa iglesia, las 3 redes, ¿no? Hombres, mujeres y jóvenes. Y todos bajo el respaldo y la autoridad de nuestros pastores. Pero nosotros como red de jóvenes estamos desafiando, o más bien Dios nos está desafiando para entrar en un tiempo de avivamiento en nuestros corazones. Suele pasar que podemos llevar como una vida cristiana con una flamita, ¿no? Ahí sobreviviendo, o un destello de chispitas por ahí. Pero yo sé que Dios, hoy más que nunca, Él desea un avivamiento de esa flamita y convertirla en un fuego, en un incendio del fuego de Dios, ¿no? Hemos visto incendios en California y cómo a través de una chispa, de una flama, se crea un incendio de hectáreas y hectáreas, ¿no? Obvio, no es lo que queremos, ¿no? Es un ejemplo triste, pero en cuanto a lo espiritual, es como un incendio del fuego de Dios en nuestra nación. Y por eso también quiero mostrarles esta otra imagen de un evento de evangelismo que estamos organizando de hace tiempo. Se llama El Gran Día. Así como hoy se llama El Gran Rescate, nosotros le cambiamos a El Gran Día para distinguir. Quiero que veamos esta imagen. El Gran Día, 15 al 16 de octubre. Estamos a un mes y medio de esta reunión. Quiero decirles que llevamos 20 días consecutivos orando no por esta reunión solamente, sino por este tiempo que estamos viviendo. De lunes a viernes nos estamos levantando de 6 a 7 para interceder por esto. Y hay una frase que dice que si Dios pone en nuestro corazón interceder es porque Él quiere hacer algo. Entonces eso es lo que estamos creyendo. Quiero compartírselos, quiero que se motiven juntamente con nosotros. Yo sé que todos ustedes tienen hijos, sobrinos, gente joven que conocen y que sean parte de esto, ¿no? Esta reunión yo creo es como el
la consecuencia del avivamiento en nosotros. Primero es el avivamiento y después es el evangelismo. Entonces les motivo y pues va a ser un tiempo muy agradable todo este mes y medio que vamos a estar esperando para esto. Y pues bueno, ¿cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús? Quiero aprovechar también para felicitar a Iván Guadarrama y a Víctor Hugo Green, que estuvieron cumpliendo años estos días recientes. Y vamos a darles otro aplauso también. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Y qué les parece si oramos? Para empezar, Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias por que independientemente de los pronósticos pudimos reunirnos y venir a hacer el esfuerzo de estar aquí, Dios. Te pido, Padre, que hoy podamos disfrutar esta mañana en la iglesia, recibir tu palabra, que no sea en vano, Dios, el esfuerzo que hacemos por haber venido, el apartar este tiempo, esta hora, alistarnos para estar aquí, sino que sea provechoso y que sobre todo tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, en la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que viene y por cada persona que hoy, Señor, escuchará este mensaje por primera o segunda vez. Habla a sus corazones, Dios, revélales el Evangelio de Cristo y rescátalos, Señor, porque tu palabra dice que tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos creen esa palabra? Que Dios es quien rescata del hoyo nuestra vida. Yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado. La mano de Dios, cómo Él nos ha rescatado de consecuencias o una vieja manera de vivir que acarreó muchas malas consecuencias, pero que el día de hoy estamos aquí en plenitud. Y aunque la vida no es perfecta, pero al tener a Cristo hay cosas innecesarias que podemos hacer a un lado, ¿no? Como estos tipos de consecuencias. Entonces, el día de hoy el título, como les decía, es El Gran Rescate. Y me gustaría empezar hablando de que en la antigüedad había una ley escrita, por la mano de Dios en piedra. Todos conocen las tablas de Moisés, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube al monte, está 40 días en el monte Sinaí y Dios le da 2 tablas con 10 mandamientos grabados en esas piedras. Y esa ley escrita por la mano de Dios son lo que hoy conocemos aún como esos 10 mandamientos, que son normas morales que se han ido diluyendo con el pasar del tiempo hasta la fecha, ¿no? Estamos hablando de que esto sucedió aproximadamente 3500 años antes de Cristo y que hasta la actualidad pues los conocemos, pero lamentablemente esta ley de Dios se ha ido diluyendo y nuestra sociedad la ha ido cambiando, ¿no? Inclusive nuestra sociedad lo toma como una forma de opresión, cuando realmente la ley de Dios es amor. Porque la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Él es quien nos dirige, pero a veces nosotros pensamos que la Biblia nos oprime o que la ley nos oprime, pero es todo lo contrario, porque Dios desea lo mejor y por eso Él nos dice qué hacer, nos aconseja, nos da mandamientos. Cada mandamiento tiene una promesa que lo acompaña. Entonces, ese es el amor de Dios.
Su dirección es amor. Y como en toda comunidad en ese entonces, surge esta ley como algo necesario para mantener una dirección, como les decía, ¿no? Un control en la sociedad. Porque sabemos que al vivir en sociedad, pues necesitamos, pues de alguna manera, tener esta ley, ¿no? Como en todos los países existen leyes. Y como les decía, la ley nos guía, nos instruye, nos aconseja. Y también, aparte de esto, el pueblo necesitaba una guía de vuelta al corazón de Dios. A través del pecado, el pueblo se estaba desviando no solamente de esta dirección y de consejos, sino se estaba desviando del amor de Dios y de la presencia de Dios. Se estaban como alejando de Dios. Entonces por eso surge esta ley, para traer esa dirección y ese camino de vuelta a Dios. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de estos 10? El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese fue el primero que en aquel tiempo el pueblo olvidó, y en nuestro día de hoy es el mismo mandamiento que nuestra sociedad ha olvidado: amar a Dios sobre todas las cosas. En nuestra vida hay prioridades y a veces Dios está hasta abajo, ¿no? Lo olvidamos. Pero esta ley era para eso, para retornar a Dios. El problema fue que era tanta la maldad del hombre, tanto el pecado, que su espíritu había muerto. Su capacidad de regresar a Dios, de estar con Dios, había desaparecido. Era tanta la malicia que ya era imposible, era una insensibilidad extrema, imposible de volver a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo, y como les digo, ¿no? Eso es lo que hoy mismo está sucediendo también en nuestra sociedad. Nos hemos entregado tanto a las malas costumbres, a las malas prácticas, que es imposible estar con Dios. Así es hoy. Es imposible. En Isaías 59:2, la Biblia lo confirma, ¿no? Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. La Biblia ahí lo dice en Isaías 59. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nos hemos apartado de Dios. El camino es Cristo y el camino no se mueve y ahí está, pero nosotros nos desviamos. Nuestras iniquidades causaron división. Y luego dice en Isaías 53:5, me equivoqué, creo. Pero bueno, vamos a quitarlo y lo voy a leer con ustedes. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nosotros como ovejas nos descarriamos, nuestras iniquidades causaron división entre nosotros y nuestro Dios. Y saben, hoy en los jóvenes, y lo hablo como joven, pero yo conozco a mis amigos que no conocen a Cristo y conozco sus vidas y su diario vivir. Estoy entendido de cómo es la vida sin Cristo. Sé lo que pasa en mi generación, entonces no soy ignorante, ¿no?, a lo que sucede. Y sabes, es muy triste porque en mi generación los jóvenes están dando rienda suelta al pecado contra Dios y contra ellos mismos. Por ejemplo, yo les puedo decir que el alcohol y las drogas
son el Dios de muchos de mis amigos y son la fuente número uno de satisfacción y paz en ellos. Así, tal cual. La satisfacción número uno y la paz de ellos. Pero también el sexo mal usado, por ejemplo, la pornografía, la fornicación, la masturbación, tantas desviaciones de la sexualidad, amarguras, rencores, todo eso es lo que domina a mi generación y posiblemente a la generación de cada uno de ustedes también, nuestra sociedad en general. Son los dioses de nuestra generación, de nuestra ciudad. Y se puede decir que nos hemos convertido con cada uno de estos tipos de pecados en suicidas modernos. En suicidas que nos estamos matando a nosotros mismos con este tipo de prácticas que no solo nos alejan de Dios, sino que la Biblia habla que pecamos contra nosotros mismos. A veces pensamos que pecamos contra Dios, pero no solo eso, estamos pecando contra nosotros mismos, contra nuestros propios cuerpos y contra nuestro destino eterno sin Dios. Ese es el problema, ¿no? La Biblia dice, todos pecaron y todos, y yo podría añadirle, voluntariamente fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que somos como suicidas modernos, porque Dios nos ha dado un libre albedrío que usamos mal para destruirnos. Entonces, todo esto está generando que necesitemos, como es el título de esta enseñanza, un gran rescate. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios porque ya estamos imposibilitados. Nuestra capacidad ya no nos da para volver a Dios. Es imposible, el pecado nos corrompió. La maldad del mundo nos alcanzó. Y por eso Dios diseñó un plan. Y vean lo que dice en Romanos 8, versículo 3. En esta versión NTV. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo, y escuchen muy bien esto, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, el plan del gran rescate de Dios fue que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y dice que mediante la entrega de su Hijo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios declaró el fin que el pecado tenía sobre nosotros. Y todo fue gracias y únicamente a Jesucristo, mediante la entrega de su Hijo. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso cuando tú y yo tratamos de volver a Dios en nuestras fuerzas o de abandonar algún pecado en nuestras fuerzas, es imposible. Por más buenas intenciones, por más buena motivación que tengamos, no es posible abandonar el pecado, sino a través de Jesucristo, que Él fue quien declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahí suele pasar que la gente, en vez de ver el pecado como al enemigo, la gente lo ve como el aliado, ¿no? Del deleite, el aliado de la satisfacción. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que una vez me dijo,
Es que yo no quiero ser cristiano como tú, me dijo. Después de haber hablado tanto de Cristo a él, es mi amigo todavía y por eso me lo decía en confianza, pero él me decía, yo no quiero ser cristiano como tú. Y yo sé a lo que se estaba refiriendo, ¿no? Como yo les había hablado de abandonar el pecado y todas estas cosas, y él me decía esto por eso. Y porque él quería como seguir disfrutando del mundo, pues, ¿no? De estos placeres y de todo lo que él endiosa. Pero al mismo tiempo, yo sé lo que él vive y yo sé intentos de cosas que él intentó hacer para dañar su vida. Y yo le digo, a ver, o no le dije, pero, o sea, ¿es tu aliado, tu pecado o es tu enemigo? Porque tú me dices algo y tu vida refleja otra. Las consecuencias que acarreas no hablan de deleite ni de satisfacción, sino los momentos que vives, pero después tu vida es un desorden. Y así hay veces que pasa, pero nosotros hoy debemos de entender que el pecado no es un aliado, el pecado es algo destructivo y necesitamos el gran rescate de Cristo. Y dice Romanos 7:24, dice Pablo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego más adelante, en el versículo 25 de ese mismo versículo, dice Pablo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Entonces, en Jesucristo, una vez más, este versículo nos dice que en Él está la respuesta. En Él está esa libertad de esta vida dominada por el pecado. Lo que leíamos en Romanos 8 es lo mismo, ¿no? Que Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros a través de Cristo. En Jesús está la respuesta. ¿Ustedes saben qué significa Jesús? Cuando el ángel le habla a María, el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús está la respuesta. Jesús significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta es Jesús. Si tú no has podido liberarte de ese pecado, de las consecuencias de esos pecados, de la maldición que ese pecado ha acarreado a tu vida, hoy hay una buena noticia, y la buena noticia es que la respuesta está en Jesús. Dale un fuerte aplauso a Él. Dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En Jesús está la respuesta. Somos nuevas criaturas. Él absorbe nuestra maldad. Él absorbe nuestra incapacidad de acercarnos a Él y se convierte Él en un puente para acercarnos a Dios. Se convierte en el mediador entre Dios y el hombre. En la incapacidad que nosotros teníamos, Él se vuelve a sí mismo esa conexión con nuestro Padre Celestial. Y volviendo al inicio de este tema que estamos hablando, la pregunta de hoy más importante sería, ¿cómo podremos vivir de acuerdo a esos mandamientos de Dios que nos mantendrán en la dirección correcta, que nos mantendrán cerca de Dios? Sabemos que está en Jesucristo, pero además Jesucristo, al morir en la cruz y al resucitar, Él dejó algo más. Y yo hice como una serie de versículos que se vinculan, y escúchenlo muy bien porque lo voy a decir rápido. En Romanos 13:10
dice en la parte de abajo, dice, el cumplimiento de la ley, ¿qué es? Digámoslo juntos, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para obedecer la ley de Dios, sus mandamientos y lo que está en la Biblia? A través del amor. Así lo vamos a cumplir. ¿Y cómo es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 4:8? La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, el cumplimiento de la ley de Dios está en Dios mismo, está en su amor. Y luego dice en Romanos 5, versículo 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio o por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguien lo entendió todos estos vínculos? ¿Quieren que lo volvamos a repetir? El cumplimiento de la ley, ¿qué dice? Es el amor. Y luego la Biblia dice que Dios es amor. Y luego en Romanos 5:5 dice que Dios llenó nuestros corazones, o el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él nos dejó el amor de Dios por medio de su propio Espíritu. Y por medio de su Espíritu Santo es que nosotros podemos alinear nuestra vida a los mandamientos de Dios y al mismo tiempo estar cerca de Dios. Sin el Espíritu Santo, tu vida está lejos de Dios. ¿Cuántos oran con el Espíritu Santo? ¿Cuántos buscan una vida de oración, de devocional? Suele pasar que cuando dejas de hacer tu devocional, te empiezas a enfriar en el amor de Dios, ¿no? Porque empiezas a olvidar al Espíritu Santo. Y inclusive puede llegar el punto donde haya pecado y ese pecado te vuelva a tu vida pasada. Pero por medio del Espíritu Santo, Él es el quien nos ayuda a cumplir con la ley de Dios. Y yo les decía al inicio, la ley de Dios no es para oprimirnos, es para guiarnos. Nuestra sociedad lo ve como un antiamor, ¿no? Como un odio. El hecho de que haya una ley en la sociedad, el hecho de que haya una ley en la palabra de Dios, lo ven como odio, como que, ay, ¿por qué no dejan vivir la vida? Ustedes vivan su vida y yo la mía, y no ataquen. Pero lo que no entienden es que Dios nos ama y que por eso está la ley de Dios escrita, ¿no? Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cualquiera sea el pecado que te atormenta, hay pecados posiblemente que hoy estás sufriendo de condenación, de culpas, has arrastrado tal vez vergüenza, falta de identidad, depresiones, tristezas extremas que hoy te están atando, baja autoestima, tantas cosas, pero que el día de hoy Dios te va a hacer libre. Entonces el Espíritu Santo está hoy con nosotros. Pues su mismo Espíritu mora en nuestro interior. Y yo te quiero decir, si estás en línea o estás aquí presencialmente, que Dios hoy te puede rescatar de esta naturaleza que te domina. Un día Dios me dio la oportunidad a mí. Yo les he contado mucho siempre, casi, la verdad siempre me da así como penita, pues. Pero es mi testimonio, ¿no? Así me tocó. Y lo cuento con mucho gusto, que en mi vida, pues siempre he vivido aquí en la iglesia y siempre he estado aquí, pero hubo un tiempo en mi vida donde yo estoy atado, pues
puede ser naturalmente, pero de forma desviada, a ese deseo sexual que surge en la adolescencia y en la juventud, y que me llevaron a tener lujuria en mi corazón, a estar desviado en mi sexualidad en ese aspecto, pues. Y todo eso me fue causando como culpa, o sea, venía a la iglesia y como que no me sentía digno de Dios, ¿no? O no quería, pues no sé, tenía muchos como problemas en mi vida que eran consecuencia de ello. Y hubo un día donde estuve en una plática como esta, yo escuché el mensaje y me arrepentí de esos pecados, ¿no? A los 18 años me puse de pie en un llamado que hicieron y me vieron todos los que estaban alrededor, pero me paré, ¿no? Tal vez algunos vieron la transmisión y, hey, mira, ahí está el Robert, ¿no? Pero a partir de ahí yo regresé de ese viaje, luego fui con mis papás a su cuarto y les expresé mi culpa, mi pecado, y lloré muchísimo con mis papás, y mis papás me ayudaron, también lo expresé a mi líder y me ayudó, y pues hoy puedo decirles que eso ya pasó hace 6 años, y mi vida fue libertada de ese dominio que el pecado tenía sobre mí. Y les puedo decir con esa seguridad que mi vida no es la misma, que yo abandoné el pecado al instante y que el Espíritu Santo se convirtió en el que me ayuda en mi debilidad, ¿no? O en el que me ayudó en mi debilidad. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? Entonces hoy quiero invitarte a ti. Hoy yo te puedo decir que la raíz de tus problemas y de tu condenación y de tu culpa, de tus tristezas, es el pecado. No hay nada más que pueda producir eso sino el pecado. Entonces, si hoy quieres identificar el pecado en tu vida, pues te voy a ayudar, ¿no? Y el versículo que yo siempre uso, pues es Gálatas 5, 19 al 21. Y vamos a leerlo juntos para que medites e identifiques esos pecados en tu vida. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si tú te identificaste con alguno, yo te voy a pedir que lo tengas en tu mente y que al orar tú lo confieses delante de Dios, te arrepientas de ese pecado y créeme que hoy mismo vas a salir libre. Entonces, ¿qué te parece si hoy nos ponemos en pie? Y te voy a pedir que cierres tus ojos en tu lugar. No hemos terminado, no te distraigas, no salgas, no platiques. Si tú estás en la iglesia y vas muy bien, te invito a que le sigas echando ganas, que te mantengas en esa libertad y que si hoy este llamado no es para ti, pues que no te sientas vigilado o que no lo, pues si no es para ti, pues no lo tomes para ti y ya, y solo échale ganas. Pero si hoy este mensaje te ha redarguido el Espíritu de Dios en tu vida, yo te invito a que hoy delante de Dios expongas delante de Él y a la luz de Él en su presencia el día de hoy esos pecados. Yo no te voy a pedir hoy que pases aquí yo no voy a enlistar los pecados ni nada, solamente te pido que ahí en tu lugar tú digas, Dios, hoy reconozco
que he pecado contra ti. Reconozco que me desvié de la ley de Dios. Reconozco que estaba incapacitado, imposibilitado de acercarme a ti. Pero hoy, Señor, gracias a tu palabra, me he dado cuenta que el pecado es lo que me mantenía en ese yugo de esclavitud. Y hoy, Señor, no solamente quiero darme cuenta de la raíz de mis tristezas, de mis depresiones, de mis culpas, de mi ansiedad, sino que quiero exponerlos, Señor. Quiero arrepentirme hoy de esos pecados. Y si tu situación hoy es la amargura en tu corazón por algo que te hicieron, por algo que alguien te dañó, alguien te dijo algo, alguien te echó mentiras y te engañaste y te engañaron, alguien te dio la espalda, si alguien te hizo daño en tus relaciones, en tu corazón, hoy tienes que entender que el peso que has cargado sobre tu vida es causa de la amargura, es causa de los rencores. Y tú tienes que entregar el rencor hoy. Tienes que deshacerte de la amargura, del resentimiento. Y hoy dile a Dios: Dios, perdóname por haber guardado ese resentimiento. Probablemente es contra algún familiar cercano. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hermanos, o inclusive, como decimos, hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, que tal vez te ofendieron en algún punto, pero que tú has arrastrado ese argumento por años, creyendo que tu amargura era justificadamente, pero hoy Dios te dice: eso es mentira, porque la amargura no se justifica, ni el rencor, por más daño que te hayan hecho. Porque Cristo murió en la cruz para redimirte de la amargura, del pecado de la amargura. Y hoy entrégale a Dios esos pecados. Entrégale a Dios ese resentimiento, ese rencor. Exprésalo hoy delante de Dios. Y dile, incluso en tu oración, di: Dios, hoy perdono a esta persona. Hoy perdono a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a quien sea que hayas sido. Hoy di con tus palabras: perdono a esa persona. Perdono lo que me haya hecho, lo que haya vivido con esa persona. Hoy lo entrego hoy, Señor, delante de ti. Hoy me deshago, Padre, de esa esclavitud, a ese sentimiento, a esa emoción. Hoy lo entrego en la cruz, Señor, y declaro, Padre, que en ti tengo la redención de eso en mi vida. Y mediante la entrega de Cristo, Dios declara el fin de ese dominio, de ese sentimiento sobre tu vida. Hoy la sangre de Jesús que fue derramada en el Getsemaní, esa sangre que brotó de la frente de Jesús, hoy te sana de la ofensa, de la traición, de las heridas, en el nombre de Jesús. Y hoy viene el Espíritu Santo como ese aceite fresco a sanar tus heridas, a vendar tu corazón, a restaurar tu vida. Y si tu pecado tal vez ha sido adicciones como el alcoholismo, las drogas, o adicciones sexuales, de fornicación, de pornografía, hoy dile a Dios: Dios, te entrego esta esclavitud, Padre. Y yo creo hoy en mi corazón, y estoy convencido por el Espíritu Santo, que no hay nada bueno en estas adicciones, Señor. Que no hay nada bueno
en la práctica de estos vicios. Y hoy, Señor, reconozco que a través de esto he pecado contra ti. Reconozco que te necesito. Reconozco que solamente tú, Señor, eres quien puede darme la capacidad de ser libre de estas adicciones. Y hoy dile a Dios: Dios, te entrego esto, Padre. Me arrepiento hoy, Señor. Y declaro que ya no justificaré estas adicciones creyendo que es parte de mi naturaleza, sino hoy tu manera de pensar va a cambiar y lo verás como algo que te afecta, ya no como tu aliado, sino como tu enemigo. En el nombre de Jesús, Señor. Y hoy, Padre, habla de acuerdo a cada situación de cada persona aquí, Señor. Ya sea adulterio, Señor, hechicerías, cosas de ocultismo, Señor, de enemistades, envidias, Señor. Tú nos vas a hacer libres de todo esto. Nuestra generación será libre, Señor. Y declaramos, Padre, que el pueblo que estaba asentado en tinieblas, luz les resplandecerá, Señor. Que nuestra ciudad, nuestra generación no habitará más en tinieblas. Tu luz, Señor, se paseará, tu presencia se moverá trayendo orden, Señor, en las mentes, en los corazones, Señor. Tú pondrás un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de cada persona aquí, Señor. Y tú les darás esa capacidad de alinear su vida a la dirección de tu palabra. No habrá más, no tendremos más el pecado como tropiezo, sino porque ya en Cristo ya no existen los tropiezos. En Cristo somos libres. En Cristo ya no volvemos al pecado. Y Señor, yo te pido a cambio que nos libres de las malas decisiones, Padre. Que seamos temerosos de Dios. Que esta iglesia, Señor, tenga el sello del temor de Dios, Padre. Que no dudemos de tu justicia, de tu santidad. Que no dudemos, Señor, de lo que tu sangre pudo hacer. Que no dudemos del poder regenerador del Espíritu Santo. Que no dudemos, Señor, del poder purificador de la palabra, sino que lo experimentemos, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro el temor de Dios sobre la iglesia, Señor, sobre cada persona aquí hoy, en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí por primera vez o nos estás viendo desde tu casa, yo quiero invitarte a que recibas a ese rescatista en tu vida, a ese Salvador. Y dice la Biblia, lo que leíamos, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y hoy vas a recibir al Espíritu Santo. Entonces, si quieres hacer esta oración conmigo, te voy a pedir que la repitas y que te vayas con esta seguridad de que el amor de Dios está en ti. Dile esta oración: Señor Jesús, hoy he confesado mis pecados, he entendido que tú fuiste a la cruz para salvarme y hoy no quiero irme solo de este lugar, quiero irme acompañado. Por eso hoy recibo al Espíritu Santo de Cristo, no solamente como el Salvador de mi vida, sino como el Señor de mi vida, que me va a guiar, que me va a dirigir en sus caminos de justicia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.